Abra su Biblia, hermanos, en Juan, capítulo 6, donde tuvimos nuestra lectura, por favor. Juan, capítulo 6, versículo del 1 al 13 leímos ahorita, hermanos. Quisiera, antes de leer, hermanos, Juan 6 nuevamente, y que usted me siga con su vista, solamente leer un versículo y hacer un pequeño comentario, un paréntesis antes de comenzar. Dice la Biblia en Gálatas 1:10, no lo busque, se lo voy a leer, usted está en Juan, hay que quédese en Juan. Dice Gálatas 1:10, pues, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Son las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas. Y como comentario, hermanos, algunas de las veces el problema que podemos tener es querer agradar a todos, y ciertamente no se puede. No es malo, hermanos, si uno no embona o no encaja en cierto lugar o con ciertas personas. El Señor Jesucristo era corrido por los fariseos, por los escribas, porque no embonaba, no les agradaba y lo corrían, ¿verdad? Y dice el apóstol Pablo, si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Dios, ¿verdad? D.L. Moody, un predicador, dijo, prefiero agradar a Dios y ser juzgado por el mundo, a agradar al mundo y ser juzgado por Dios. Hay algunas cosas, hermanos, de las que se pueden predicar o enseñar. Esas últimas 2 semanas Dios ha hablado en mi vida en 2 predicaciones, y algunas veces no es muy grato, no es muy gustoso, ¿verdad? Pero ciertamente, hermanos, más que la persona, no es la persona, es Dios, porque es la palabra de Dios, no es mía y no es suya. Algunas veces puede doler, puede cierta forma hasta ofender, pero no se sienta aludido ni ofendido, porque ciertamente es la palabra de Dios que quiere ayudarle en su vida, con su familia, con su matrimonio, con sus decisiones, ¿verdad? Dice Juan, capítulo número 6, hermanos, si lo tiene ahí, ¿sí lo tiene? ¿Sí está despierto? Juan, hermanos, capítulo 6, dice el versículo 1 al versículo 13, dice la Biblia, sígame con su vista y después vamos a tener una oración. Después de esto, Jesús salió al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud. Sabemos, hermanos, que al Señor Jesucristo lo seguía gran multitud solamente porque los alimentaba, porque los sanaba, por algún interés social, político, religioso, y lo seguían, ¿verdad? Y aquí le seguía una gran multitud. Dice, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Versículo 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Versículo 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, dijo a Felipe el analítico, le hace una pregunta, le dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman esta gran multitud? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Versículo 7. Felipe le respondió, pues mira, humanamente, Señor, 200 denarios de pan, la verdad, no bastan para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, su nombre significa varonil, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, lea el versículo 9, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿más que es esto para tantos? Entonces Jesús les dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y si estos varones tenían esposa, los 5,000, por dar un ejemplo, una probabilidad, eran 5 más 5, 10. Y si tenían por lo menos un hijo, en aquel tiempo tenían muchos hijos, si tenían un hijo ya eran 15. Y si tenían 2 hijos, pues ya eran 20. Y si tenían 3 hijos, ya eran 25. ¿Verdad? Que cuenta solamente a los varones. Versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes, esos panes en esas benditas manos que cayeron, dice, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. En la Biblia, hermanos, a leerla,
porque yo creo que usted lee la Biblia. ¿Sí la lee, hermano? ¿Sí la cree o no la lee, hermano? Como que se escuchó muy aguado, no se la creyó, pero cada cristiano, cada hijo de Dios debería leer su palabra. En la Biblia, hermanos, que es la palabra de Dios, podemos encontrar a un Dios dadivoso, a un Dios que da, a un Dios, hermanos, que a tal grado puede dar que puede derramar en su vida y en la mía bendición hasta que sobreabunde. Dice la Biblia en Romanos 6:23, que usted se lo sabe, dice que la dádiva de Dios es vida eterna. Él es un Dios dadivoso. Dice Mateo 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar. ¿Para dar qué? Su vida en rescate por muchos. Y aquí estamos un grupito de esos muchos que somos. Juan 3:16, usted se lo sabe de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. El amor da. Gloria a Dios, mis hermanos, porque Dios es un Dios dadivoso, da perdón, da esperanza, da promesas a sus hijos, da protección, da respuesta a su oración, da vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios por ello. Ahora, hermanos, el Hijo de Dios, escuche bien, por más noble o humilde que sea su condición, siempre tiene algo que dar. Siempre tiene algo que dar. ¿Recuerda a Pedro y a Juan en Hechos capítulo 3? Ahí, hermanos, en la puerta del templo, la hermosa, estaba un cojo. Y este cojo, que le pidió a Pedro y a Juan cuando pasaban, le dijo: pues dame una limosnita, dame un pesito, ¿verdad? Lo ponían ahí. Y ellos le dijeron, como buenos cristianos bautistas: no tengo oro ni plata. Era mi tocayo. Dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué era mejor? ¿Un peso o la salud o la salvación? Dios es un Dios dadivoso, es un Dios que da, hermanos. Ahora, por más, le vuelvo a repetir, noble, humilde que sea usted o yo, hermanos, siempre tenemos algo que dar. Y en verdad, hermanos, tenemos algo que dar, que es lo mejor de lo mejor, que podemos dar palabras de vida eterna, podemos dar el evangelio, podemos compartir de él, como lo hicieron Pedro y Juan y otros muchos hombres. ¿Usted qué tiene que dar? ¿Qué tiene para dar? Es lo que le quisiera compartir en esta mañana. ¿Usted qué tiene para dar? ¿Qué tenemos para dar? Principalmente a Dios, pero también a los demás. ¿Qué tienes para dar? Cierre sus ojos, hermano, incline su cabeza, pídele a Dios que le hable, porque a eso vino a su casa. A lo menos ese debe ser el propósito de corazón. Y pídele a Dios que le hable lo que usted necesita escuchar, porque algunas veces lo que queremos escuchar no lo necesitamos escuchar. Hable con Dios, hermano. Tome unos segundos y yo me voy a unir con usted en oración. Dios bendito, en esta hora, Padre, te damos las gracias porque tú nos das vida el día de hoy y podemos estar aquí en tu casa. Ahora te pedimos que nos des de la llenura, de la guía de tu Espíritu Santo, que nos puedas dar bendición, que nos puedas dar entendimiento para comprender la Escritura y que nos puedas dar amor para poderla poner por práctica, Señor, al salir por estas puertas. Gracias te damos y pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. ¿Tú qué tienes para dar? ¿Qué tenemos para dar? Hermanos, no solamente hablo de dinero o de cosas materiales, porque cuando se habla de dar, solamente se empieza a mover es en dinero, ¿verdad? O en oro, o en plata, o en qué vas a dar. No me refiero, hermano, solamente
el dinero o a cosas materiales que ciertamente son perecederas y que se terminarán un día. Hablo, hermanos, de que usted tiene para dar el evangelio, que es poder de Dios para salvación. Hablo, hermanos, de que usted pueda dar una sonrisa al que está triste. Hablo, hermanos, que usted puede dar un saludo al hermano que está desanimado o está cansado, para levantarlo en el nombre de Cristo. Hablo, hermanos, que usted puede dar un oído para escuchar al prójimo abatido o afligido o triste. Hablo, hermanos, de que usted puede dar tiempo, puede dar perdón, puede dar palabras de vida eterna. Sí puede dar eso. ¿Qué tiene para dar? Tristemente, hermanos, si me acompaña Deuteronomio 8, versículo 11 al 18. Deuteronomio en el Antiguo Testamento, el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11 al versículo 18. Yo lo voy a leer, sígame con su vista. Deuteronomio, capítulo número 8, versículo 11 al versículo número 18, hermanos, dice la Biblia allí. Sígame con su vista. Si lo tiene, mi hermano. Si no, esperamos que todos lo tengan para que pueda usted seguirme con su vista, yo leerlo y ver que es la palabra de Dios y no mía. ¿Sí? Deuteronomio 8, versículo 11 al 18, dice la Biblia: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, palabras al pueblo de Israel, dice, que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte vies, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Versículo 18 dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como no este día. Ciertamente, hermanos, el pueblo de Israel era muy dado a olvidar las promesas, las bendiciones que Dios había permitido en ellos desde Abraham, Isaac y Jacob, desde que estuvieron ahí esclavos en Egipto, desde que salieron los 40 años en el desierto. Cuántas promesas, cuántas bendiciones, cuántas cosas Dios había obrado y hecho a su favor. Pero ellos, hermanos, en determinado tiempo de la vida olvidaban. Y dice: mira, cuando tú entras a la tierra prometida y tengas y veas y palpes y estés en esa tierra que fue leche y miel, mira, les dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová, diciendo: mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Al igual que el pueblo de Israel, mis hermanos, tristemente o lamentablemente, podemos algunos aquí presentes o ausentes olvidar todo lo que Dios nos ha dado y de dónde proviene. Y tristemente se llena nuestro corazón de orgullo al pensar que soy tan bueno y que yo mismo me doy todo lo que yo tengo. Y ciertamente no es así. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? ¿De dónde? ¿O de mí? Desciende de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, es inmutable, no hay mudanza ni sombra de variación. Debemos de reconocer, hermanos, y de aceptar que si algo yo tengo, que si yo soy algo, es por su gracia y es por su amor, porque Él me lo ha dado, y así como me lo da, también me lo puede quitar. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pregunta: ¿qué tiene que no haya recibido? ¿Qué tiene usted, hermanos, que no haya recibido de parte de Dios? Esos hermosos hijos que usted tiene, Dios se los dio. Esa buena mujer que usted tiene,
Dios se la dio. Ese buen esposo, aquí buenos esposos, amén, hermanos. Amén. No se la creen, hermano. Dios se los dio. Otra cosa, algunas veces tenemos otras cosas, otros objetos, pero la verdad es que debemos de identificar que algunas veces no me lo da Dios. Me lo da mi astucia, me lo da mi tranza, me lo da mi movimiento, pero en veces no es la bendición de Dios, en veces eso. Pero bueno, dice la Biblia en Juan, hermanos, si usted me acompaña por favor otra vez a Juan capítulo número 6 en su Biblia, Juan capítulo número 6. Juan, hermanos, capítulo número 6. Quisiera ver algunos personajes bíblicos, hermanos, que nos ponen el ejemplo y la muestra de dar a Dios a pesar de las circunstancias, de su posición o la necesidad que tenían. Podemos ver, hermanos, en primer lugar, en Juan, capítulo 6, versículo número 9, hermanos, si lo puede leer, por favor. Juan 6, 9, dice aquí. Aquí está un muchacho, lea conmigo por favor, Juan 6, 9. Aquí está un muchacho. Encontramos aquí, hermanos, un milagro de los tantos que el Señor Jesucristo hizo en su ministerio terrenal, alimentando a 5,000 varones o más de 5,000 personas, solamente con 5 panes y 2 pececillos. Ahora, hermanos, era ilógico alimentar a tanta gente con tan poca comida. Eso es ilógico humanamente hablando. Como con 5 panes de cebada que eran, ahora no eran ni de trigo, eran de cebada, era comida, vamos a decirlo así, de las personas pobres o humildes, ¿verdad? De cebada, no de trigo. 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Cómo le voy a dar de comer a 5,000? Y si comían como nosotros, imagínense nomás. No era lógico o no era razonable, pero le voy a decir algo, no todo lo lógico es bíblico. ¿Cómo explicamos esto si no es la gracia, el poder de Dios que puede hacerlo? Dios, hermanos, va más allá de nuestro pensamiento, de nuestro razonamiento o de nuestra lógica humana limitada. Por más poco, hermanos, o insignificante que me parezca algo que doy a Dios, Él puede hacerlo mucho. No se trata de mí, no se trata de usted, sino en la mano de quien está. Este muchacho, hermanos, dio esos panes y esos peces. Amén. Y dice que el Señor Jesucristo, teniendo, dio gracias y los partió. Esos panes y esos peces estaban en la persona correcta, estaban en las manos correctas. Ese muchachito, por su propia sabiduría, opinión, inteligencia o fuerza, nunca jamás en su vida hubiese multiplicado sus panes y sus peces, pero estaban en las manos correctas. Por más, hermanos, poco insignificante que usted piense que al dar algo no sirve o no será muy útil, si usted lo pone en las manos de Dios, en las manos correctas y lo da de corazón, Él puede hacer Él puede hacer mucho con poco. Este muchacho, hermanos, en primer lugar, dio lo que alguien le había dado. Dio lo que alguien le había dado. ¿Qué dio, hermanos? Panes y peces. ¿Qué era eso? Era comida. Yo creo, hermanos, en lo personal, probablemente no es algo que diga la Biblia y no quiero ponerlo como tal, pero probablemente su madre se lo dio. Aquí hay hermanas y la hermana por lo regular en veces le echa lonche a su hijo. Bueno, eso hacía mi mamá en aquellos años, no sé ahorita cómo está en la actualidad moderna, ¿verdad? Pero mi mamá me echaba mis taquitos de harina, ¿verdad? Con frijolitos refritos bien sabrosos. Y órale, mi hijo, una bolsita de salsa y me mandaba con lonche al trabajo, ¿verdad? A lo mejor su mamá le echó lonche y dije, ten, mi hijo, ¿por qué? Porque Jesús es de carrera larga. Él es un predicador y él a lo mejor se tarda y cuando te dé hambre, mijo, te comes tu lonchecito ahí en la orilla del mar o en la barca o donde estés, o lo puedes compartir. Probablemente su mamá se lo dio, se lo preparó, le echó lonche. Si te da hambre, te lo comes ahí donde te dé el hambre y en la banqueta. Este muchachito, hermanos, dio lo que alguien le había dado. No fue egoísta y no lo retuvo para sí mismo.
por decir, es mío y no te doy. Es mío y no te comparto. Es mío y es mío. Por lo contrario, hermano, este muchachito compartió con Jesús y con los demás lo que alguien le había dado, siendo generoso. Usted y yo, hermanos, tenemos lo que Dios nos ha dado. Y Dios, hermanos, nos ha dado lo mejor de lo mejor, que es el pan de vida que descendió del cielo para darle vida a los hombres. Y dice la Biblia, hermanos, que Jesús dijo, yo soy el pan de vida, y el que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Usted y yo, hermanos, no tenemos a lo mejor literalmente un pan, un pez, pero sí tenemos el pan de vida, que es Jesús, y lo podemos dar, lo podemos compartir. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que compartió el pan de vida? ¿Cuándo la última vez fue que usted dio el evangelio? Este muchachito, hermanos, dio lo que él pudo haber usado para su beneficio. Mas, sin embargo, al dárselo a Jesús, comió él y comieron muchos más, a tal manera que yo creo que este muchachito se apalancó más de 5 panes y 2 peces. Él no lo usó para su beneficio, sino que fue generoso, compartido y lo dio. Creo, hermanos, pensaba ayer por la noche que dice la Biblia aquí que sobraron 12 cestas, dice el versículo 13, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Qué harían con esas 12 cestas? ¿Verdad? ¿Qué cree que harían con eso que sobró, que quedó? Se me venía un vago pensamiento, hermanos, que a lo mejor esas 12 cestas Jesús se las dio al muchachito. Eran 12 apóstoles, y como por incrédulos, que de dónde van a comer tantos, que 200 denarios no me alcanzan, y que a Panchita la bolsearon, y que fue y que vino y que para allá y que para acá. Ustedes 12, acompañen al muchachito a su casa y llévense una cesta cada uno, son 12 cestas, y entrégueselas al muchachito con su mamaya. Yo pensaba eso, hermanos, puede ser probable, tal vez sí, tal vez no. Pero si fuese así, hermanos, imagínense la cara de su mamacita, de su madrecita, al ver si él le echó lonche. Mi hijo, te di 5 panes, 2 peces, y ahora vienes con estos bigotones y luego 12 cestas. Oye, ¿de quién se lo robaste? ¿Qué hiciste? Pero ese muchacho, hermanos, dio lo que pudo haber usado para su beneficio, y por lo contrario, al darlo, fue de bendición para muchos. Y algo bien bonito y bien importante, que este muchacho pudo ver el milagro. Dice que Jesús lo partió y daba y daba y daba, y a lo mejor el muchachito, o sea, no se acaba, o sea, eran 5 y no se acaba, y no se acaba, porque estaba en las mejores manos, hermanos. Este muchachito, hermanos, dio sin recibir el premio o la recompensa. Pregunta, ¿cómo se llamaba? ¿Dónde vivía? ¿Cuántos años tenía? ¿Quiénes eran sus padres? ¿Le agradecieron los 5,000? ¿Le hicieron alguna estatua o le aplaudieron? Este muchachito dio, hermanos, sin recibir el premio o el reconocimiento, como tal vez tristemente o lamentablemente yo puedo dar para ser visto, aplaudido, apapachado o mimado por los demás, por solamente el que dirán o el que pensarán de mí. Este muchachito dio, hermanos, sin que el Señor Jesús, venga, mira a este muchacho, no, me dio los panes y los 5, y por él todos comieron, porque él dio lo que... Pero yo creo que Dios un día le vamos a ver en el cielo, le va a recompensar todo lo que hizo tanto en vida como en la gloria. Demos, hermanos, sin esperar recibir el reconocimiento o el aplauso, solamente demos de corazón, y Dios lo ve y Dios bendice. Este muchachito, hermanos, estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, en el tiempo correcto y con la persona correcta, que es Jesucristo. Dice la Biblia, hermanos, en Proverbios 11:25,
que el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Mi hermano, si tú suples la necesidad de otras personas, Dios suplirá las tuyas. Cuando tú te encargas de otro, Dios cuidará de ti. Cuando tú das a otro, Dios te dará a ti, porque dice la Biblia en Proverbios 11:25 que el alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. Cuando tú ayudas, tú das, tú compartes a otro, Dios te ayudará y te compartirá y te dará a ti, porque Él no es deudor de nadie. ¿A alguien aquí Dios le debe algo? Mi Dios no es deudor. En segundo lugar, hermanos, si vamos a Primera de Samuel, capítulo número 1, para los bilingües, capítulo número 1, ¿sí? Primera de Samuel, capítulo número 1, número 1, versículos del 5 al 11. Yo lo voy a leer, es una historia hermosa, usted se la sabe, la ha leído. Primera de Samuel, capítulo número 1, versículo 5 al versículo número 11, dice la Biblia: pero a Ana daba una parte escogida, su esposo Elcana, dice, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana, pobrecita, dice, no lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidaras de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Amén, hermanos. Podemos encontrar aquí, hermanos, a Ana. Ana, hermanos, tiene una petición y un deseo en su corazón, el cual lo comparte a Dios. Dice: ¿sabes qué? Mira, dame un hijo. Dame un hijo. Te lo pido con todo mi corazón y con amargura de alma vengo a ti. Dame un hijo, Señor. Ella, hermanos, hace un voto de promesa de dar lo que ella aún no tenía. Ana aún no tenía un hijo, mas sin embargo ella promete y hace un voto: mira, no lo tengo, pero si tú me lo das, yo te prometo que lo que tú me des, yo te lo voy a dar, yo te lo voy a ofrecer a ti. Ana, hermanos, hizo un voto o una promesa de dar lo que ella no tenía, de dar a Dios lo que más quería. Creo, hermanos, que Ana sabía o conocía, había escuchado la historia de Abraham y la esterilidad de Sara, que al igual que ella no había podido tener hijos. Y creo, hermanos, que ella tuvo la fe y la confianza para pedir a Dios un hijo, sabiendo que el mismo Dios de la antigüedad que le dio un hijo a Sara siendo estéril de 90 años, se lo podía dar a ella en la actualidad, porque ciertamente, aunque el mundo cambia, Dios nunca jamás cambiará ni dejará de ser. Él es el mismo. Ella, hermanos, pidió con fe y obtuvo lo pedido. Y con esa fe, ella dio. Porque la fe da a Dios lo mejor. Ella cumplió su palabra. Ella dio, hermanos, lo que aún no tenía. Ella dio, hermanos, lo que más quería, como a su hijo. Y Dios, hermanos, dio lo que solo Él puede suplir, que era un hijo. ¿Qué es lo que usted le pide a Dios que le dé? Él se lo puede dar. Aquí está mi esposa presente.
y algunas veces hemos orado solos o separados, y aunque aún no conozco a esa criatura que lleva ahí de 6 meses, yo he hecho algo, y eso algo es dársela a Él, porque Él me la dio, y si es su voluntad, me lo quita hoy, o el otro mes, o al año de nacido. Él me lo dio, Él me lo puede quitar. Jehová dio, Jehová quitó, su nombre es bendito. Lo que yo he hecho, hermanos, o he aprendido aún en mi corta vida es a darle a Dios lo que es suyo, Señor, no es mío. Si es tu voluntad, dijeron aquellos leprosos, si nos da la vida viviremos y si nos da la muerte moriremos. Estamos en sus manos. Encontramos, hermanos, a esta Ana. Podemos encontrar, hermanos, en Génesis para atrás, capítulo 22, Génesis 22, Génesis 22, encontramos a un hombre llamado Abraham. Génesis 22. Génesis 22. Voy a leer del versículo 1, lea conmigo mejor, del versículo 1 al versículo número 14. Yo leo el 1, ustedes el 2, y nos juntamos todos a una voz en el versículo 14. Dice la Biblia: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 200 siervos, 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, fíjense las palabras de su hijo a su papá: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. El versículo 14: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Vemos a Abraham, hermanos, el amigo de Dios. Sabemos, hermanos, que Isaac era el hijo de la promesa. Y ahora, hermanos, dice el versículo número 2: y dijo Dios a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas. O sea, lo que tú me das, Señor, este hijo, yo siendo de 100 años, ya casi dice Romanos que ya medio su cuerpo ya para muerto, o sea, ya grande de edad, 100 años, su esposa 90, estéril, y me das un hijo que me lo habías prometido en el pasado, ahora lo tengo en el presente, me he encariñado con él, lo he llevado al kinder, lo he llevado a la escuela, he platicado con él, hemos jugado fútbol, lo he llevado a la iglesia, hemos ido al club, hemos ganado almas juntos, y luego ahorita me lo quitas. Abraham nunca se quejó. No le dijo, no le reclamó. Dice la Biblia en el versículo número 2, dice: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah
y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y dice el versículo 3, y Abraham se levantó de mañana. Vámonos, Dios me lo dio. Sabe, hermanos, Abraham, con esa fe y esa obediencia a Dios, dice la Biblia en Hebreos, que él pensó que Dios aún podía restituírselo, levantárselo de los muertos. Conocía a su Dios. Abraham, hermanos, amaba a su hijo como usted lo ama a su hijo o a su hija, y Dios le pidió lo que él más amaba. ¿Qué es lo que más usted ama? ¿Qué es lo que más usted ama? Dios se lo puede pedir. Levántate, Abraham, y vas a sacrificar a Isaac, tu hijo, a quien tú amas. Ese es el único. Tenía a Ismael, pero Isaac era el de la promesa. Dámelo. Dámelo. ¿Qué es lo que tú más amas? Dámelo. Dámelo. ¿Qué es lo que usted más ama? Es lo que Dios le puede pedir. ¿Por qué? Porque el primer lugar de amor que debe haber en nuestras vidas, dice la Biblia, amarás al Señor con todo. Por encima de sus hijos, por encima de... Mi esposa sabe que ella tiene el segundo lugar en mi vida. No tiene el primero y nunca lo va a tener. Nunca jamás. El segundo. Primero es Dios, después es ella. ¿Qué es lo que usted más ama? Dios se lo puede pedir. Y si Él se lo pide, hermanos, es porque Él es digno de que usted se lo dé. Abraham, hermanos, dio lo que no se podía reponer. ¿Cómo humanamente usted repone a una vida que fue cortada de este mundo? Está él, hermanos, ahí con el cuchillo, hermanos, y ya lo va. Dice, stop, espérate, ya conozco que y ya sabía que lo probó. No me queda, amas a Dios, no lo mates. Abraham humanamente, ¿cómo restituiría esa vida? Dio lo que no podía ser restituido humanamente hablando. Dio, hermanos, mas sin embargo pensando que Dios podía proveer. Él le dice a sus dos siervos, quédense aquí, nosotros vamos a ir, dice, y vamos a regresar. Él tenía fe, hermanos, en que Dios podía proveer. Dice el versículo 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto el nombre, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Jehová, hermanos, puede proveer y puede darle lo que usted necesita. Dios puede ayudarle y puede darle lo que usted tanto ha pedido en oración. Dios puede dárselo. Él es todopoderoso. Dio, hermanos, en obediencia. Cuando damos a Dios, hermanos, no debemos escatimar, porque el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Algunas veces, hermanos, podemos escatimar tiempo, espacio, dinero. No puedo, no sé, no voy, el otro, y ponemos una y miles de excusas. Ciertamente las excusas son mentiras. Las excusas son como el ombligo, no sirven. Dios se merece todo. Él es digno. Siendo Dios, hermano, y qué hermoso es esto. A veces hablamos por hablar o así muy ligera cuando leemos, pero dice la Biblia, el que no escatimó, dice ni a su propio hijo. O sea, Abraham tenía a Isaac, su único hijo. Es una representación de Dios Padre y Dios Hijo que le iba a sacrificar. Se sacrificó por nuestros pecados. Dice, no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó, lo dio. ¿Por quién? Por todos nosotros. Dice, mira, si te dio Dios lo mejor de lo mejor que tenía, que era su hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con él, con Cristo? Dice, todas las cosas. Y qué hermoso es saber eso. Cuando demos a Dios, hermanos, no debemos escatimar, porque Él no escatimó. Debemos dar a Dios, hermanos, con la plena certidumbre que Él puede proveer y puede darme lo que yo le pedí de corazón. Y quisiera que me acompañara, hermanos, a Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12.
para ir concluyendo. Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. Marcos, hermanos, capítulo número 12, versículo número 41 al 44. Acompáñenme en su Biblia, por favor. Si lo tienen, yo leo el versículo 41, usted el 42, nos juntamos en el 44. Dice la Biblia, Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. Estando Jesús sentado sobre el arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Versículo 44 juntos. Porque todos han echado de lo que les sobraba, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, echó todo su sustento. Vemos, hermanos, al rico, por así decirlo, a estos hombres ricos, y vemos a esta viuda pobre. No tenía a su viejito, no tenía a su esposo. Y estos ricos, hermanos, van delante del arca para ser también vistos y aplaudidos, reconocidos, y echaban, y echaban. Oye, humanamente, ¿verdad? Uno que no conoce el corazón, estos son los buenos, estos sí dan, estos son bien generosos, bien compartidos, bien dadivosos, estos imitan a Cristo, mira cómo. Y dice Dios, mira, ven Pedro, ven Juan, ven Andrés, ven Felipe, mira, estos han echado de sus obras, de lo que les sobraba. Mas esta viudita echó todo lo que tenía, dio todo su sustento. No se trata, hermanos, solamente de lo que se da, sino la calidad de corazón con la que se da. Mire, hermano, usted puede dar aquí $1,000,000. Si lo tiene de él, no le hace que sea mala de mala gana. Pero usted da, hermanos, aquí $1,000,000, pero lo da por tristeza, por necesidad. Pues lo tengo que dar, pues si no se me va a ponchar el carro, el pastor me va a decir. Y da. Dice, no, mira, no des ni por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. ¿A quién ama? Yo creo que ella dio con alegría. Ahí va la viejita, la viudita, la mejor, hermano. Ahí está, Señor. Ellos dieron de sus obras, yo te doy todo lo que tengo. Te doy todo mi sustento y te lo doy con caridad de corazón. No es la cantidad, hermano, solamente que usted pueda dar de diezmo, ofrenda, hablando o otras cosas materiales. Es la calidad con lo que se da de corazón. Es lo que Dios ve del corazón. Nosotros no vemos el corazón, hermano, pero Dios sí lo ve, y sí lo conoce, y sí recompensa, y sí bendice. Esta viuda, hermanos, dio todo lo que tenía, todo su sustento. Alguien de aquí ha dado, hermanos, a tal grado de quedarse sin nada. ¿Sabe dónde dio también? Ella dio, estamos hablando que tienes, ella dio en la casa de Dios. Ella dio su diezmo, dio su ofrenda en su iglesia local, en el templo, en la iglesia. Yo, hermanos, yo no diezmo en otra iglesia, yo diezmo en mi iglesia. Yo puedo ofrendar en otra iglesia. Cuando estaba en el instituto bíblico, yo tenía mi promesa de fe aquí, mi diezmo aquí, y allá también daba ofrenda, promesa de fe. Cada semana daba. Aquí cada semana podía dar algo, y daba aquí, daba allá, pero ya daba ofrenda, no daba mi diezmo allá, porque allá no recibo la palabra, no es mi iglesia local, no soy miembro de esa iglesia, es una bendición, pero no doy mi diezmo, yo doy mi diezmo aquí. Es lo bíblico, es lo correcto. Sí puedo ofrendar, pero no diezmar. Aquí doy mi diezmo y doy mi ofrenda como esa viejita dio en la casa de Dios. Dio, hermanos, confiando en que Dios iba a suplir su necesidad, no necedad. Porque no damos, hermanos, porque no confiamos que Dios puede suplir lo que necesitamos. Y aquí hay el problema de muchos. Escatimamos, no damos y dice, mira, yo te quiero dar, pero no sueltas. Retienes más de lo que es debido y después vienes a la pobreza. Dad y se os dará. Dad y se os dará.
dad y se os dará. ¿Por qué no tiene? Pues porque no da. Dios no es pobre, Dios no está en crisis. Esta viejita o esta viuda, hermanos, dio sin esperar de los hombres, pero sí de su Dios en el cielo, ya que Él, hermanos, no es deudor de nadie y es amparo y refugio a la viuda y al huérfano. Él los sustenta con la diestra de su justicia. Él no les olvida, ni los tiene en poco, ni los menosprecia. Podemos, hermanos, muchas veces poner excusas para dar, pero excusas son mentiras. Dios, hermanos, no teniendo en cuenta, Dios, hermanos, no teniendo en cuenta lo que dio, sino con cuánto se quedó. No es cuánto doy, es con cuánto me quedo y retengo yo. Primera de Reyes, hermanos, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, para terminar. Primera de Reyes, capítulo número 17, del versículo 8 al 16, vamos a encontrar a otra viuda que dio. Primera de Reyes 17, del versículo número 8 al versículo 16, leemos alternadamente, dice la Biblia, yo el 8, ustedes el 9. Vino luego a él palabra de Jehová, a Elías, vino a él palabra de Jehová diciendo: a una viuda que te sustente. Entonces él se levantó obedientemente y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua, pero estaban en sequía de agua, hermanos, como un tiempo que no había llovido, en un vaso para que beba. ¿Qué pediche? Quería agua y también quería pan, hermano. Dice, y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puño de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños, 2 leñitos, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Versículo 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Esta viuda, hermanos, proveyendo, usada por Dios, sustentando la vida de Elías, el varón de Dios. Esta viuda, hermanos, dio lo que ella necesitaba. Ella necesitaba esa harina, ese aceite, esos leños para comer ella, su hijo, y después dice, dejarnos morir. Mas sin embargo viene Elías y dice: mira, no va a ser así. Dame primero a mí, dame un vasito de agua helada o agua fresca, y después también me das pues unas de harina, unas gorditas de azúcar o algo bien sabroso ahí en la brasa, en la leña, dámelas. Y si tú me las das a mí, como Dios ha mandado, si tú obedeces, no te va a faltar, no va a escasear, no va a menguar ni la harina, ni el aceitito, ni nada, vas a tener. Esta viuda, hermanos, dio lo que ella necesitaba. Debemos de recordar, hermanos, que
lo que yo necesito, probablemente hay alguien que lo necesite más que yo. Ahora yo necesito algo, pero probablemente esa persona lo necesita más que yo. Ten. Dios honra al que le honra, y honró la obediencia de esta viuda. Esta viuda, mis hermanos, dio creyendo a Dios, aún a pesar de que las circunstancias no eran favorables. Qué bonito puede ser, hermanos, dar cuando tengo en abundancia y en manos llenas. No me pesa, no me duele tanto el codo. Pero al estar, hermanos, simplemente con lo necesario o medido, pero es donde aplica la fe y la obediencia. Lo doy, sabiendo que Dios me lo puede devolver, me lo puede regresar hasta cuadruplicado. A pesar de que las circunstancias no eran favorables, hermanos, ella dio lo que necesitaba. Una cosa, hermanos, yo he aprendido de mi vida al caminar. No puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Por más, hermanos, que quiera yo darle, siempre me gana Él a mí, porque me regresa más de lo que yo le di. Se puede dar sin amar, no se puede amar sin dar. Si yo doy, no es porque tengo, más bien tengo porque doy. Y cuando Dios me pide algo, es porque Él me quiere dar. Si tú quieres, mi hermano, haz el intento hoy y comienza a darle, y verás que en poco tiempo tú también podrás decir: una cosa yo he aprendido de mi vida al caminar, no puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Si una mujer es estéril como Ana, si una mujer es viuda, si un muchachito con sus panes, si un anciano como Abraham pudo dar, nadie es tan demasiado pobre que no tenga nada que dar a Dios, a su familia o a su iglesia. ¿Tú qué tienes para dar? ¿Tú qué tienes para dar? ¿Quejas, reproches, sobras de tiempo, de amor o de comunión? Yo le aconsejaría, hermanos, que le des su corazón a Dios, que le des tus fuerzas, que le des tus pensamientos, que le des tu vida. Le dice al joven: acuérdate de tu Creador, dale tu juventud. Esa será una buena decisión si se la das a Él. ¿Qué tenemos para darle, hermano, a Dios en esta mañana? ¿Qué usted le pudiera a Dios en esta mañana en su banca, en el altar o puesto de pie? Señor, mira, yo tengo esto, te lo doy. He escatimado esto en mi vida, no te lo quiero dar porque es mío, he sido egoísta, perdóname. Señor, ¿sabes qué? Ayúdame. ¿Qué tenemos para dar? Para ofrecer delante de Él. Un día, hermanos, moriremos. Llegaremos delante de su presencia, cada uno dará cuentas a Dios de sí. Estaremos delante del gran tribunal de Dios. ¿Qué le ofrecerá usted a Él? ¿Qué le dará? Es salvo, no se pierde la salvación. Pero si usted recibe una corona, una recompensa, un premio, un galardón, no será para su beneficio propio, será para dárselo a Él, a sus pies, porque digno es Él. ¿Qué tiene para dar? Dios bendito, en esta hora, Señor, te damos las gracias porque tú te diste a ti mismo por nuestros pecados. Señor, gracias por darnos lo mejor de lo mejor, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque tú no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por todos nosotros. ¿Cómo no nos has de dar juntamente con Él todas las cosas, por más difíciles o tristes, Señor, y lógicas que parezcan en nuestra mente? Dios, gracias, Señor, porque tú nos has dado bendición. Nos has dado tu amor y tu protección demostrada hasta hoy. Perdónanos, Padre, por no darte lo que tú te mereces, porque tú eres digno de honra y de gloria. Señor, ayúdanos a ser fieles a ti.
Ayúdanos a recordar que por más insignificante o poco que parezca lo que damos de corazón a ti, como 5 panes o 2 peces o 1 peso o 1 minuto, Señor, tú sin duda alguna lo ves, lo multiplicas y te agradas de ello. Padre Santo, perdona nuestra indiferencia o apatía, Señor, y ayúdanos a darte lo mejor de lo mejor. Con sus ojos cerrados, hermanos, cabeza inclinada, si Dios ha hablado a su vida y a su corazón, hermanos, usted puede ponerse en pie en su lugar, usted puede ponerse de rodillas en su lugar, usted puede pasar al altar y ofrecerse a Dios, hermanos, principalmente usted, como un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Señor, tal vez no tengo mucho oro, no tengo mucha plata, pero te doy mi vida, te doy mi corazón, te doy mis pensamientos, te doy mi voluntad para que hagas tu voluntad, que es agradable y que es perfecta en mí. Señor, te lo doy, te lo entrego, te doy este problema, Señor, te doy esta necesidad, pensando y confiando en que tú puedes resolverlo en tiempo y en forma. Ore a Dios, hermanos, puesto de pie, de rodillas en su lugar, haciendo un altar. En el altar, hermano, aquí enfrente usted puede hacerlo libremente y nadie le molestará, y usted puede hablar con Dios. Ore a Él, hermanos. Él quiere ayudarle. Y si hay alguien aquí que no le ha dado a Dios la entrada a su corazón para que sea salvo por su gracia, en esta hermosa mañana Dios te quiere dar el mejor regalo que existe y que existirá. Es la salvación de tu alma, es la eternidad en gloria con Él. Dice la Biblia que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y Él te ama y quiere darte salvación gratuita. ¿Habrá alguien aquí que quiera aceptar el amor de Dios? ¿Habrá alguien aquí que no es salvo, que no sabe a dónde irá su alma, al infierno real, y diga: hermano, yo quiero darle mi corazón a Dios, yo se lo entrego, que Él me salve? Usted puede hacerlo hoy, puede levantar su mano y alguien aquí le guiará bíblicamente a esa salvación por gracia que Dios da, y la da gratis porque Él ya pagó el precio en la cruz. ¿Habrá alguien aquí? Si no hay nadie, cambio la invitación. ¿Habrá algo, hermano, en su vida muy íntima, muy personal, que nadie sabe, la cual usted no ha dado a Dios? Y Dios quiere ayudarle, pero usted se ha cohibido, se ha limitado y no la ha dado, entregado plenamente a Dios. Tal vez esa carga, tal vez ese problema, tal vez esa enfermedad, tal vez esa situación, désela a Dios, póngala en sus manos, que son las mejores, y Él le ayudará. Se lo prometo, hermanos, bíblicamente Dios le ayudará. Dios bendito, en esta hora, Señor, una vez más llegamos delante de tu trono de gracia para darte las gracias, Señor, porque podemos reconocer que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ti. No es por nosotros, Señor, es por tu gracia, es por tu bondad tan infinita. Dios bendito, ¿qué tenemos nosotros, Señor, que no hayamos recibido? Padre, ayúdanos a mis hermanos y a mí a dar, Señor, el evangelio a otros, a dar, Señor, una sonrisa, a dar atención, Señor, a dar amor. Te necesitamos porque solos no podremos. Ayúdanos. En el nombre de Cristo doy gracias y pido. Amén y amén, Señor.